Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 28 de octubre, 6 del mes de Heshvan en el calendario hebreo, un día que comienza con una noticia que no está en los diarios, al menos no del todo. Hamás supuestamente había entregado el cuerpo sin vida de uno de los 13 rehenes que están en la franja de Gaza desde hace 753 días. Sin embargo, esta mañana se dio a conocer que los restos que entregó Hamás pertenecen a un rehén que había sido rescatado por las tropas israelíes de la Franja de Gaza y sepultado en Israel hace más de un año. Los medios informaron que el primer ministro Netanyahu convocó una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad y ya se evalúan las posibles reacciones a esta nueva y muy grave violación del acuerdo de cese de fuego por parte de Hamás. Y faltará ver hasta qué punto, en qué medida Estados Unidos, que quiere a toda costa mantener vigente el acuerdo propuesto por Donald Trump, decía hasta qué punto permitirá a Israel reaccionar contra Hamás, cuánto y cómo. Según informó Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, en el gobierno israelí hay optimismo, dicho esto entre comillas, de que después de todo esto y de otros incidentes de los que vamos a informar enseguida, la Casa Blanca sí permitirá una reacción contundente o por lo menos más de lo que permitió hasta ahora. Este mediodía, la oficina del primer ministro confirmó esta convocatoria e informó después que los restos pertenecen a Ofir Tsarfati, cuyo cuerpo fue rescatado en una operación militar israelí en Gaza. En el ámbito político, las reacciones no se hicieron esperar, especialmente del lado de la extrema derecha en la coalición de gobierno. El ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, publicó un mensaje dirigido a Netanyahu en el que le decía que deje de titubear, no hay que cobrarle un precio a Hamás por sus transgresiones, el precio debe ser su propia existencia, hay que exterminarlo, decía el mensaje de Ben-Gvir. Las familias que esperan el regreso de los rehenes sin vida para darles sepultura se refirieron a lo que sucedió en las últimas horas como terror psicológico de Hamás, una muestra más de este terror psicológico que vienen sufriendo desde hace más de 2 años. Y ahora también las familias que ya sepultaron a sus seres queridos y creyeron que había llegado el momento de cerrar un círculo, comenzar el duelo y empezar de a poquito a recuperarse. Ahora esas familias también son víctimas del terror psicológico. Los familiares también criticaron el acuerdo de cese de fuego en sí mismo, que dejó, como ya habíamos comentado, abierta la posibilidad de que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos de esta manera tan macabra. Y vamos a comenzar con lo que nos decían antes de todo esto los diarios. En primer lugar, Yediot Aharonot muestra en su primera plana de hoy una imagen del funeral de Yossi Sharabi, cuyo cuerpo fue entregado por Hamás, y a su hermano Eli, que fue liberado del cautiverio. El titular central dice: después de casi una semana fue entregado a Israel el cuerpo sin vida de un rehén, porque obviamente las ediciones de los diarios cerraron antes de que se diera a conocer la noticia sobre la identificación del cuerpo en el Instituto de Medicina Forense. La bajada de Yediot Aharonot amplía: 2 horas antes de que finalizara el plazo que le dio Donald Trump, fue entregado el cuerpo de un rehén a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza. En Hamás aseguran que el cuerpo fue hallado ayer mismo en el barrio Tuafaj, en la ciudad de Gaza.
Esta mañana temprano, en realidad, cuando yo preparaba este informe, escribí: a esta hora se desconoce la identidad del rehén cuyo cuerpo fue entregado, si es que realmente se trata de un rehén israelí. Maariv muestra en su primera plana el momento de la entrega del cuerpo del rehén y titula con la cita: Hamás retiene entre 7 a 9 cuerpos. Esta es la estimación de las autoridades israelíes. La embajada agrega: en Jerusalén esperan la luz verde de Washington para aplicar sanciones en Gaza. Y esto antes, insisto, de que se conociera esta última noticia, Israel ya evaluaba sanciones porque hacía casi una semana que jamás no entregaba ningún cuerpo y finalmente esto fue lo que sucedió. Y Yediot Aharonot menciona que la sanción de la que se hablaba hasta hace unas horas podría ser la ampliación del área bajo dominio israelí dentro de la franja. Esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, reveló un testimonio que recibió de soldados reservistas israelíes en la franja de Gaza que se encuentran ahora en el área de la línea amarilla, en el barrio Sayaiya, en la zona este de la ciudad de Gaza. Lo que contaron es cómo Hamás entregó ayer el cuerpo del rehén que por la noche llegó a Israel. Ayer al mediodía un dron de Tzahal desde un dron de Tzahal se detectaron trabajos de excavación de Hamás cerca de la línea amarilla. Un tractor excavó un pozo. Después llegaron hombres de Hamás, sacaron un cuerpo de un edificio ubicado cerca de esa zona, cerca del pozo, y que tenían escondido dentro de un apartamento, lo colocaron dentro del pozo que acababan de cavar y lo cubrieron con tierra. Siempre según este testimonio recibido por Galei Tzahal. Después de todo esto, los hombres de Hamás llamaron al personal de la Cruz Roja Internacional y les mostraron que habían encontrado un cuerpo y cómo lo sacaban de debajo de la tierra. Según los soldados israelíes, todo ello fue registrado, filmado desde el dron de Tzahal, que por el momento no publicó nada sobre el asunto. Galei Tzahal informó también de otro incidente que las fuerzas de defensa de Israel tampoco dieron a conocer y que se produjo hace 15 días en Simchat Torah, cuando todos nosotros estábamos ocupados con las imágenes del regreso de los 20 rehenes con vida que liberó Hamás. Ese día, un grupo de terroristas de Hamás cruzó la línea amarilla, o sea, la línea que divide la zona bajo dominio de Israel del resto de la franja de Gaza, y trataron de llegar muy cerca de la frontera con Israel en la zona de Nahal Oz. Querían llegar a una mezquita que habían utilizado como comandancia de Hamás cuando esa zona todavía estaba bajo dominio de la organización. La célula de Hamás fue detectada desde un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel que los siguió y guió a los soldados para que pudieran arrestarlos. ¿Por qué los arrestaron? Porque no estaban armados y en el primer interrogatorio en el terreno, los terroristas llevaron a los soldados israelíes hasta la mezquita, al lugar hacia donde se dirigían. Allí los soldados israelíes encontraron un enorme depósito de armas que habían sido escondidas previamente por los terroristas. Había explosivos, misiles antitanque, RPG, material de inteligencia y un archivo que mostraba que ese lugar efectivamente era una comandancia y un sitio de entrenamiento de Hamás. En el lugar también había una maqueta de un kibutz ubicado en el sur de Israel. Algunas cuestiones para destacar. Los terroristas no iban armados, iban a buscar sus armas
Por eso no fueron eliminados y sí arrestados, porque las fuerzas de defensa de Israel tienen órdenes de no disparar desde el aire contra personas no armadas. Segundo, la investigación todavía no terminó y no definió si habían planificado cometer un atentado ese mismo día, pero se puede concluir que no se arriesgaron a llegar hasta una distancia de 1 kilómetro de la frontera con Israel para nada. El ataque se evitó esta vez, pero esto demuestra una vez más que Hamás todavía funciona, todavía trata de recomponer sus fuerzas y planificar ataques contra Israel. Los terroristas arrestados ahora están en Israel bajo investigación del Servicio Nacional de Seguridad. En la tarde de ayer, en una sesión de la Comisión de Seguridad Nacional en la Knesset, se produjo una discusión muy fuerte entre el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a quien vemos allí en una nota hoy del diario Ma'ariv, y diputados de la oposición, después de que Ben-Gvir los tildara una y otra vez de portavoces de Hamás. A ellos, a la prensa y a los rehenes israelíes liberados, que contaron que cuando estaban en los túneles de Hamás, cuando estaban en cautiverio, eran castigados con más violencia que de costumbre, hay que decir, cada vez que Ben-Gvir hacía alguna declaración y se enorgullecía de haber endurecido las condiciones de los presos palestinos en las cárceles israelíes o de haberles quitado beneficios de los que gozaban desde hace décadas. Varios rehenes liberados coincidieron en este relato y dijeron que prácticamente no recibieron comida de lo poco que habitualmente les daban cuando Ben-Gvir se jactó de haberles quitado a los presos palestinos el beneficio de comprar comida en la cantina, como le dicen, en los penales, o de recibir comida desde afuera, entre otras cosas. Según Canal 13 de la televisión israelí, el Servicio de Seguridad Nacional, el Shabak, le había advertido en tiempo real sobre las consecuencias que tenían sus declaraciones, pero el ministro no hizo caso a esas advertencias y siguió hablando. Ayer en la sesión de la Knesset dijo que, abro comillas, los medios israelíes adoptan la narrativa de Hamás que alega que endureció las condiciones de los rehenes por los cambios que yo hice en las cárceles, decía Ben-Gvir. Estoy orgulloso de lo que hice. 30 años de sumisión a los terroristas, llegó Itamar Ben-Gvir, dijo Ben-Gvir hablando de sí mismo en tercera persona, y cambió las cosas. Me cuestionan por qué se publicó para disuadir a Hamás. Y esto porque en realidad lo que le cuestionaban era por qué hizo tanta alaraca con el asunto, no porque tomó medidas que son las que les corresponden a él como ministro de Seguridad Pública y responsable del servicio penitenciario, sino porque lo publicó de esa manera tan provocativa cuando ya sabía cuáles eran las consecuencias. Después, Ben-Gvir respondió a cada una de las preguntas y de las recriminaciones de los legisladores diciéndoles: usted es un portavoz de Hamás. Seguimos adelante. En el extremo inferior a la izquierda, Ma'ariv informa que Qatar dio un paso más para profundizar su influencia económica y estrategia en la región en general y en Egipto en particular. El ministro de Energía qatarí, Saad bin Sherida Al-Kaabi, quien también preside y dirige la empresa energética estatal de Qatar, Qatar Energy, anunció la adquisición del bloque Rafah Norte en el mar Mediterráneo, una zona de exploración de petróleo y gas en alta mar, ubicada frente a la costa noreste de Egipto. El comunicado oficial emitido por el ministro Al-Kaabi decía: nos complace la nueva adquisición del bloque Rafah Norte, que refuerza nuestra presencia en Egipto y representa otro paso importante hacia el logro de nuestra
ambiciosa estrategia de exploración internacional, ¿sí? El ministro de Qatar. La zona marítima del norte de Rafah abarca aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados con profundidades de hasta 450 metros. Es una zona de importancia económica y de seguridad debido a su ubicación muy cerca de la frontera con la Franja de Gaza y a los centros de actividad de las compañías energéticas internacionales que operan a lo largo de la costa egipcia. Para Egipto, la cooperación con Qatar, esta adquisición, esta compra que está haciendo Qatar, es una oportunidad de ampliar las inversiones extranjeras en el sector energético, algo que también, por supuesto, ayudará a su maltrecha economía, pero en términos de dinámica regional, en lo que tiene que ver con Medio Oriente, también significa que Egipto depende cada vez más de Qatar. En el diario Ma'arib citan al doctor Ariel Admoni del Instituto de Estrategia y Seguridad de Israel, abro comillas, este es solo un ejemplo de la influencia económica que Qatar tiene sobre Egipto. No sé si recuerdan que los países mediadores en el último acuerdo, en todos los acuerdos fueron Qatar y Egipto y ahora en el último se agregó Turquía. Por ejemplo, se informa que Qatar compró terrenos en la costa egipcia por 4.000 millones de dólares para un proyecto turístico. La inversión, tanto en gas como en turismo, implica que el gobierno egipcio, por esa dependencia que yo recién mencionaba, cada vez más tiene que tener en cuenta qué quiere Qatar, cuáles son los deseos y los planes de Qatar respecto de la Franja de Gaza. La inversión en el bloque Rafah Norte se considera parte de lo que se conoce como política de poder blando de Qatar, que busca generar influencia a través de enormes inversiones en infraestructura, energía y turismo, no solo en el mundo árabe, sino también en Europa y el este de Asia. Bien, y del sur, como solemos hacer, nos vamos al norte y a la primera plana del diario Israel Hayom de hoy. Y aquí en Israel Hayom, en el titular central, se destaca que ahora que el ejército finalizó la investigación sobre su actuación el 7 de octubre de 2023, decidió conformar una comisión investigadora sobre los principales combates en la Franja de Gaza y el Líbano a partir de esa fecha. Debajo de esa noticia, donde vemos la fotografía del presidente de Siria, Ahmad al-Shara, el titular dice: con respaldo de Turquía, Siria exige la devolución del Golán. Siria, con respaldo no solo de Turquía, sino también de otros países árabes, ha lanzado una amplia campaña diplomática para obtener el reconocimiento internacional de su soberanía sobre los altos del Golán y recuperar su control. Esta campaña choca con las negociaciones que viene llevando a cabo el gobierno sirio con el de Israel sobre un acuerdo de seguridad del cual hace un tiempo ya informamos que estábamos muy cerca y después quedó ahí a medias. En este contexto, este fin de semana, el representante de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, Ibrahim Holabi, dio un discurso muy agresivo en el que acusó a Israel de provocar incidentes militares, violar el acuerdo de separación de fuerzas que rige desde el final de la guerra de Yom Kippur, violar la soberanía de Siria, interferir en los asuntos internos de Siria, pero el representante sirio no se detuvo ahí, como recoge esta nota del diario, y agregó, abro comillas, las autoridades israelíes deben retirar sus fuerzas del territorio sirio, incluidos los altos del Golán ocupados. Los altos del Golán, decía el representante, seguirán siendo árabes y sirios y nunca estarán sujetos a condiciones, o sea, el problema no es solo nuestro, decía el representante sirio,
tratando de hacerlo un problema común de todos los árabes. Una fuente diplomática árabe involucrada en el tema declaró al diario Israel Hayom que la iniciativa siria cuenta con el apoyo y el respaldo de Turquía, principal patrocinador del presidente sirio Ahmad al-Shara, como parte de la confrontación silenciosa de Erdogan con Israel por el control de Siria. Israel apoya directamente a los drusos y parcialmente a los kurdos, dos grupos que no forman parte del régimen de al-Shara, mientras que Turquía sí apoya al régimen islamista sunita. Una fuente política israelí citada por el diario dijo que Israel no tiene intención de ceder ni un ápice de los Altos del Golán ni su presencia militar en territorio sirio mientras esto sea necesario para garantizar la seguridad de los israelíes. Otra fuente política estimó que con esta campaña los sirios buscan mejorar su situación en las negociaciones que llevan a cabo con Israel sobre un acuerdo de seguridad, negociaciones que actualmente, como dije, se tambalean y no producen los resultados esperados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, recomendarlo si les parece, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario. Cada vez somos más. ¿Cómo? Haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.